Bienvenidos. En el año 538 a.C., en medio de la historia de Babilonia y los judíos, surge una épica narrativa. En el 538 a.C., Ciro, un monarca persa, capturó Babilonia. Fue un dictador benevolente y les dijo a los pueblos que habían sido desplazados que podían regresar a sus tierras natales siempre y cuando construyeran un templo en el cual orarían a su Dios en su nombre. Sin embargo, solo 50.000 judíos decidieron regresar. El resto, en su mayoría nacidos en el exilio y establecidos como comerciantes en Babilonia, decidieron quedarse. Babilonia estaba en una importante ruta comercial y muchos judíos se habían enriquecido. Jerusalén no tenía las mismas ventajas y parecía una perspectiva sombría. Dos individuos lideraron a aquellos que regresaron. Un príncipe llamado Zorobabel, cuyo nombre significa asiento de Babilonia, y Josué, el sumo sacerdote. Zorobabel había nacido en el exilio y nunca había visitado la tierra prometida, pero como nieto del último rey legítimo, era el único miembro restante de la línea real de David. Así que tenía que regresar si las promesas de Dios de que siempre habría un hijo de David en el trono de Israel debían cumplirse. Los intereses espirituales motivaron principalmente a aquellos que regresaron. Sabían que no iban a ser ricos, iba a ser una lucha difícil en una tierra que no había sido cultivada en 70 años y en una ciudad sin murallas. Cuando Zorobabel y Josué regresaron al país, su primera prioridad fue construir un altar, seguido de un templo para rodearlo y restablecerse como el pueblo de Dios. No debemos subestimar el gran sacrificio que hicieron. Dejaron amigos, familiares y hogares construidos de ladrillo. Intercambiaron prosperidad por pobreza y comercio fructífero por tierras que no habían sido cultivadas durante 70 años. Sin embargo, tenían su sueño de restablecer un reino real con su propio rey para ser el pueblo de Dios en la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. La tarea de construir el templo, por otro lado, era formidable. Eran un grupo pequeño con pocos recursos, por lo que decidieron construir un templo mucho más pequeño que el de Salomón. Aún así, esto les parecía demasiado. Los samaritanos se opusieron a ellos y cuando Darío asumió el reinado, perdieron la asignación que Ciro les había proporcionado para restaurar el templo. Darío cortó los subsidios que se habían dado a los pueblos que regresaban para construir templos, para ayudar a financiar campañas militares. Entonces, la fantasía dio paso a la realidad. El tamaño de la tarea desanimó a la gente y sus corazones se hundieron. Dejaron de construir después de solo 2 años y durante 14 años no pusieron otra piedra en el templo, dejando solo los cimientos y paredes bajas. Construir templos era un lujo que no podían permitirse. Su preocupación ahora era la mera supervivencia. La economía entró en una profunda recesión. Los alimentos escasearon y se volvieron caros. La inflación se disparó y el suministro de alimentos disminuyó debido a sequías y enfermedades. Habían gastado todo el dinero que habían ahorrado en Babilonia en comida y ropa, así que no tenían ahorros. Fue una gran decepción. Habían regresado con la intención de reconstruir una nación, pero en cambio descubrieron que apenas estaban sobreviviendo. Se preguntaron inevitablemente por qué. Llegaron a la conclusión de que habían tomado la decisión correcta al regresar, pero que habían elegido el momento equivocado para hacerlo. Comenzaron a preguntarse si deberían haberse quedado en Babilonia por más tiempo, ahorrado más dinero y esperado hasta que estuvieran en condiciones de regresar con más poder y prosperidad. Abraham había sido contento con una tienda y un altar, pero ellos querían reconstruir. Regresaron después de una ausencia de 18 años con poco o nada que mostrar.
Fue en esta situación deprimente que Ageo pronunció su profecía, escrita en prosa, lo cual es muy significativo, ya que en las Escrituras los pensamientos de Dios se comunican más a menudo mediante prosa y sus sentimientos mediante poesía. En el libro, a veces incluso las personas más cercanas a Dios necesitan una palabra especial del Señor. Por ello, Dios dio al profeta Ageo una serie de mensajes destinados a desafiar al pueblo a continuar su obra. Su propósito era despertar al pueblo y ponerlos en marcha nuevamente para reconstruir el templo que Dios les había asignado. Ageo 1:15. En el segundo año del rey Darío, en el sexto mes, en el primer día del mes, vino la palabra del Señor por medio de Ageo el profeta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Luego la palabra del Señor vino a Ageo, diciendo: ¿Es acaso el tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas y esta casa esté desierta? Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos: Considerad vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis, pero no os saciáis, bebéis, pero no quedáis satisfechos, os vestís, pero no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Continuando, el Señor les dice: Subid al monte, traed madera y reedificad la casa para que yo tenga contentamiento en ella y sea glorificado, dice el Señor. Esperabais mucho, pero he aquí que fue poco, y cuando lo trajisteis a casa, yo lo disipé. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa, que está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por tanto, por vuestra causa han sido detenidos los cielos, para que no haya rocío, y la tierra ha retenido su fruto. Zorobabel, Josué y el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor y las palabras de Ageo el profeta, y temieron la presencia del Señor. Entonces Ageo, el mensajero del Señor, habló el mensaje del Señor al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice el sello. El sello revivó el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, y de Josué, el sumo sacerdote, y del remanente del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. El 24º día del sexto mes, en el segundo año del rey Darío, se entregó el primer mensaje, un mensaje sobre el egoísmo. A pesar de que estos eran el remanente y amaban al Señor, su entusiasmo por terminar el templo había disminuido y se habían desviado. Estaban construyendo sus propias casas mientras retrasaban la construcción de la casa del Señor. Sin embargo, Ageo les aconsejó que reordenarán sus prioridades. Mateo 6:33. En el séptimo mes, el día 21 del mes, vino la palabra del Señor por medio de Ageo el profeta, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al remanente del pueblo, diciendo: ¿Quién hay entre vosotros que haya quedado cuando vio esta casa en su primera gloria? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ahora pues, esfuérzate, Zorobabel, dice el Señor. Esfuérzate, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor. El Señor de los ejércitos, según la palabra que pacté con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así que mi espíritu permanece entre vosotros. No temáis, porque así dice el Señor de los ejércitos: un poco más, y yo sacudiré los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca,
y sacudiré a todas las naciones, y vendrán los deseos de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. La plata es mía, y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos. La gloria de este último templo será mayor que la del primero, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz, dice el Señor de los ejércitos. El segundo mensaje fue enviado aproximadamente 7 semanas después del primero. El pueblo había comenzado a hacer la obra del Señor con un celo y determinación renovados. El segundo mensaje trata sobre la excelencia. El trabajo del Señor estaba progresando, el templo estaba siendo reconstruido, pero aquellos que recordaban el esplendor del templo de Salomón estaban desanimados. Están mirando en la dirección equivocada, dijo Ageo. No comprenden lo que implica la verdadera grandeza. Grande en tamaño no siempre implica grandeza. Muchos de los sacerdotes, levitas y cabezas de las casas de los padres, hombres ancianos que habían visto el primer templo, lloraron a voz en cuello cuando se puso el fundamento de este templo delante de sus ojos. Aún así, muchos gritaron de alegría. Si no tenemos cuidado, los buenos tiempos pasados podrían convertirse en una fuente de desesperación en lugar de aliento. Comenzamos a dudar de lo que Dios está intentando lograr hoy. Volvemos críticos del presente si nos atrapamos en el pasado. Dios utilizó el término «sé fuerte» 3 veces a través de Ageo. Debemos ser fuertes en la obra del Señor porque tenemos la seguridad de la presencia de Dios. También tenemos la seguridad de su fidelidad y tenemos la confianza en su capacidad. Según la Biblia, Dios eventualmente construirá un cielo nuevo y una nueva tierra. Enfoca tu atención en las cosas que no pueden ser sacudidas. El trono de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios, los hijos de Dios y la eternidad, todas son inquebrantables. Dios reveló a Ageo que algo más grande que el templo de Salomón tendría lugar en esta estructura. Años después, cuando Jesús entró en el templo, trajo una gloria mucho mayor de lo que nunca habían visto. La grandeza no es un lugar. El Señor Jesucristo es una persona de grandeza. Lo más grande que podría suceder en cualquier iglesia es que se corra el rumor de que Jesús está presente en el templo. El 24 día del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino la palabra del Señor por medio de Ageo el profeta, diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos. Ahora preguntad a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: Si alguno lleva carne santa en la falda de su manto, y con el borde toca pan o guisado, vino u otro alimento, ¿se santificará esto? Y los sacerdotes respondieron y dijeron: No. Y Ageo dijo: Si alguno que es impuro por contacto con un cadáver toca alguna de estas cosas, ¿será inmundo? Y los sacerdotes respondieron y dijeron: Será inmundo.